Vengo en busca de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento de esta amada tierra. Quien sabe cuidarlo es quien de verdad la quiera. Vengo para mirar de nuevo, para verlo sitio y despertar el ojo ciego. En la construcción de alternativas de sustentabilidad nos topamos frecuentemente con problemáticas de carácter social que parecen no poder resolverse desde los esfuerzos de la misma sociedad civil y requieren de la intervención de otros actores externos, en general institucionales, para poder encontrar caminos de resolución a dichas problemáticas. Tradicionalmente el Estado era ese actor externo al cual se recurría para atender estas problemáticas, ya que se pensaba que era el único con las capacidades y recursos necesarios y suficientes para generar políticas públicas que subsanaran las situaciones que la sociedad no alcanzaba a resolver por sí misma. Sin embargo, los estados en las últimas décadas no han podido responder satisfactoriamente ni a la ubicación de lo que son realmente los problemas públicos ni a la resolución de los mismos. En primer lugar, debido a que les ha costado pasar por la transición de instancias con absoluto poder de decisión a posibilitadoras reales de la voluntad popular de gestión compartida. En particular, del Estado mexicano moderno ha gestionado las políticas públicas de un modo parcial y atendiendo a los intereses no tanto de la sociedad en su conjunto, sino al beneficio particular del mismo Estado, generando políticas públicas clientelares o en beneficio de grupos específicos, frecuentemente al concesionar a la iniciativa privada la atención de las problemáticas, sin tomar del todo en cuenta a grupos sociales a quienes supuestamente benefician las políticas públicas y tampoco ha podido resolver la eficacia de las mismas. Debido a ello, diferentes sectores y movimientos sociales han trabajado para poder incidir en las agendas de las políticas públicas para no solamente plantear, desde su perspectiva, los problemas que les son significativos, sino también involucrarse en la operatividad de las políticas públicas, en su implementación y supervisión. Estaríamos entonces reconociendo que, frente a la gobernabilidad desde la cual el Estado pretende cumplir su papel para atender las necesidades y problemáticas de la población, y que en realidad para muchos es una ingobernabilidad, puesto que difícilmente puede decirse que el Estado controla los factores que es necesario atender en este ejercicio, se ha venido construyendo una gestión paralela de estas necesidades de la gobernanza, es decir, desde la participación activa de diferentes actores en la construcción de políticas públicas, desde la acción política más allá de partidos o instancias formalmente reconocidas. Esta acción política pretende concentrar los intereses de actores locales y regionales en beneficio de la sociedad toda. Aunque en primera instancia se buscaría que esta incidencia política complementara y equilibrara los aspectos sobre los que el Estado ha perdido su vinculación, incidencia y autoridad directa, en ocasiones, en realidad, el papel de los actores locales o regionales suple al Estado, quien, en el mejor de los casos, al asumir adecuadamente su papel de garante del bien común, solo valida las iniciativas emprendidas por la sociedad civil. Un ejemplo de ello lo vemos en el caso del municipio de Cherán, en Michoacán. Desde una aproximación más sistémica y no tan administrativa de las políticas públicas, la participación de la sociedad es fundamental, tanto para determinar que las problemáticas a las que se aboquen las políticas públicas respondan a las necesidades que son realmente latentes, como la supervisión de que los programas que las atienden se llevan a cabo de manera adecuada. Sin embargo, esto no se producirá simplemente de forma automática, puesto que la sociedad requiere un nivel de madurez y responsabilidad para evitar que intereses particulares puedan manipular la opinión pública en su propio beneficio. Un trabajo fundamental para que la sociedad en su conjunto pueda asumir su responsabilidad de forma madura en la gobernanza lo tiene la educación. Estamos hablando no solo de la escolarización,
es decir, de la obtención de niveles o grados académicos certificados donde se supone que se van adquiriendo conocimientos y determinadas destrezas, sino de la educación en el sentido amplio, donde los conocimientos puedan desarrollar capacidades concretas para la visualización, análisis y atención de las problemáticas concretas de la sociedad. Regresando al tema de la construcción de alternativas de sustentabilidad, veremos algunos ejemplos de cómo los estudiantes de escuelas que participan en el proyecto Educación Marista para el Buen Vivir visualizan la problemática de la relación sociedad-naturaleza. Yo creo que ahorita estamos viviendo tiempos muy difíciles, donde la tecnología, herramienta de la globalización, ha causado mucho daño, lo hemos visto aquí, yo al menos en mi comunidad. Yo creo que se ha perdido mucho de esa relación de sociedad-naturaleza. Ya no hay cierto amor, ya no hay cierta comprensión, al contrario se ha mal mirado, ¿no? Y ha habido mucho daño. Ajá. Yo pienso que creemos que la naturaleza es de nosotros, que la madre tierra es de nosotros. Olvidamos esa parte en la que nosotros pertenecemos a la madre tierra. Existe una desconexión impresionante de sociedad, naturaleza, pero pues esto es debido a la ideología que se nos va metiendo el sistema capitalista y vamos creciendo en esto. Ya. ¿Y cómo es su relación con la naturaleza? Bueno, yo vengo de una familia ya muy modernizada, ya no tengo abuelos campesinos, mis abuelos son comerciantes, mis papás, yo de pequeña pues me acostumbré mucho a lo que es la comida industrializada, era lo que había en casa, y cuando yo entré al BAI pues empecé a conocer más esas cuestiones, ¿no? De soberanía alimentaria y demás. Y pues es una lucha que tengo que ser muy constante y es muy difícil, pero yo considero que mi relación sería ni siquiera muy fuerte, pero pues ahí voy. Bueno, en mí es un poco lo contrario porque desde que nací pues he vivido con mis abuelos. Mi abuelo es campesino, mi abuela pues era ama de casa, se dedicaba a hacer los totopos, las tortillas de la comunidad. No sabía qué tanta era mi relación con la naturaleza, pero llegando al BAI comencé a conocer los conceptos que pues yo ya practicaba. Llegando aquí fui aprendiendo más y ahora pienso que estoy como en ese proceso. Pienso que no estoy tan desapegada porque estoy en ese proceso de tomar conciencia y también lo manifiesto en un estilo de vida que trato de llevar. Pues ahorita viéndolo así desde mi punto de vista, pues en una parte está muy mal. ¿Por qué? Pues las grandes empresas así, transnacionales, las que son demasiado grandes, abusan de los recursos naturales. Uno de ellos es la explotación de madera, la privatización de agua, entre otras grandes proyectos. Y por otra parte hay una buena parte, porque hay personas que cuidan del ambiente y están en la lucha contra esas grandes empresas que destruyen todo a su paso. ¿Para qué es la lucha? Pues para preservar todo eso, porque es el único regalo que nos dio la Madre Tierra. Y es algo muy indispensable para nosotros, para nuestra vida y nuestra existencia. ¿Tú cómo ves? Creo que realmente las grandes empresas han invadido mucho a los pueblos y realmente gran parte han explotado los recursos naturales y en sí pues... ¿Y la relación de la naturaleza con ustedes o ustedes con la naturaleza?
Pues mi relación con la naturaleza, pues más o menos de la mano. ¿Por qué? Pues yo soy originario de una comunidad que tiene gran biodiversidad. Y pues pero tiempo atrás mis papás tuvieron que emigrar a la Ciudad de México. Por causas que aún no lo sé, pero ya años después regresé a mi misma comunidad donde soy originario. Y pues para mí era algo muy nuevo porque yo conocía como ahora se conoce la selva humana, de donde hay grandes rascacielos, edificios, mucha contaminación. Y pues para mí era muy raro. ¿Por qué? Porque veía grandes árboles de 30, 32 metros, muchas montañas, grandes biodiversidades de animales, desde el más grande hasta el más pequeño. Y pues por otra parte me extrañó mucho que trabajar en el campo. ¿Por qué? Pues uno cuando vive en la ciudad no está acostumbrado al trabajo, pues es como si le dieras a un niño una ecuación matemática grande que apenas va. Es algo como que wow, que no sé en qué momento cambié de vida. Y pues es muy bonito estar viviendo en el campo. ¿Por qué? Porque de ahí cosechas lo que tú siembras. Si siembras maíz, vas a obtener no solamente granos de maíz, sino puedes obtener elotes de los que se preparan y así. Y pues grandes cultivaciones de plantas medicinales, alimentos, bejucos. Claro. ¿Y tú? En sí, pues yo desde muy pequeña viví en una comunidad. Realmente cuando yo salí de ahí, pues vi realmente las ciudades como eran. Ya no había tantos animales, árboles, mucha contaminación. Y fue que como que sí me sorprendí. No sé cómo decirlo. Pues como tú lo sientas, si quieras. Pues en donde yo vivía antes había mucha naturaleza. Bueno, así como mucha vegetación. Ajá. Y cuando ya me cambié para acá es muy distinto porque ya hay mucha contaminación y todo. Antes allá en donde vivía. ¿Dónde vivías? En Ameca Meca. Ah. Por ahí hay más como que más frutos, algo fresco, cosas frescas. Y aquí como que ya no, la carne, el agua. He visto que el agua está amarillenta y allá como que va bajando del volcán y es una gran diferencia. Claro. Entonces pues a la vez sí me quisiera regresar hasta allá porque es bonito y aparte no hay tanta contaminación y ahí entre todos se apoyan para mejorar nuestro pueblo, para decir que sí. Ya, ok. Como hemos podido escuchar por boca de los estudiantes, una de las problemáticas centrales en nuestra época lo conforman las múltiples crisis generadas por el impacto que como sociedad hemos impreso en el medio ambiente. Miriam Cohen, en su texto Democracia deliberativa y gobernanza ambiental, realiza un análisis de la gobernanza al considerarla una herramienta sociopolítica para la gestión ambiental. Desde su mirada, basada no en una visión unívoca de la gobernanza, sino diversa y en continua evolución, plantea que lo fundamental en este ejercicio colectivo consiste en la deliberación, constituyendo ésta el eje central de la democracia. El poder de decisión del pueblo partiendo no de ideales, sino de asumir la condición moderna en la que vivimos de forma crítica, con sus alcances y sus riesgos. Si las mediaciones iniciales que las democracias emplearon fueron la construcción de gobiernos representativos para poder coordinar las decisiones políticas, el ejercicio cada vez más amplio de la democracia deliberativa, donde múltiples actores, tanto locales como globales, y desde diversos intereses económicos, políticos y culturales, podrá coordinar sus acciones para organizar la vida de diferentes núcleos sociales en una relación armónica con el medio ambiente. Podrá generar también otras formas de gobierno alternativos que superen las limitaciones de los estados, los partidos y demás instituciones que han encasillado el quehacer político a la compraventa de espacios y servicios públicos.
La gobernanza para la sustentabilidad se construirá desde otras escalas territoriales y temporales, desde otras formas de generación de acuerdos y priorización de necesidades que respondan a las nuevas conformaciones en que las sociedades necesitan ordenar sus vidas para que puedan dar lugar a espacios habitables para ellos y las nuevas generaciones. Como nos recuerdan Allen y Joe, así como Muñoz, la complejidad de las dimensiones, tiempos, espacios y actores relacionados con el desafío de atender la transición hacia la sustentabilidad implica no solo cambios de concepción, sino de prácticas y dinámicas de involucramiento y participación de diversos actores para que las diferentes perspectivas y los diferentes abordajes prácticos, técnicos y metodológicos puedan potenciar un mejor manejo socioambiental. Estos autores suman a las dimensiones de social, económica y ambiental tradicionales otras dos que a su entender deben ser también reconocidas como componentes centrales de la sostenibilidad, la dimensión física y la dimensión política. Para estos investigadores, quienes profundizan en el sentido de la sostenibilidad en el ámbito urbano, estas son las dimensiones del desarrollo sostenible. Sostenibilidad económica. Se relaciona con la capacidad de una forma de utilizar recursos locales, regionales, para un uso productivo, para el beneficio a largo plazo de la comunidad, sin dañar o agotar la base de recursos naturales de la que depende, y sin aumentar la huella ecológica de la sociedad. Esto implica tener en cuenta el impacto total del ciclo de producción. Sostenibilidad social. Se refiere a la justicia, la inclusión, la adecuación cultural de una intervención para promover la igualdad de derechos sobre el capital natural, físico y económico que respalda los medios de vida de las comunidades locales, con especial énfasis en los grupos pobres y tradicionalmente marginados. La adecuación cultural significa la medida en que una práctica respete el patrimonio cultural y la diversidad cultural. Sostenibilidad ecológica. Se refiere al impacto de la productividad y el consumo sociales en la integridad y la salud de la ciudad-región y la capacidad de carga global. Esto exige la consideración a largo plazo entre el Estado, la dinámica de los recursos y servicios ambientales y las demandas que se ejercen sobre ellos. La sostenibilidad física se refiere a la capacidad de una intervención para mejorar la capacidad de los edificios y las infraestructuras urbanas para todos los habitantes de la ciudad, sin dañar o perturbar el entorno de la región urbana. También incluye la eficiencia del entorno construido para apoyar la economía local. Sostenibilidad política. Se refiere a la calidad de los sistemas de gobernanza que guían la relación y las acciones de los diferentes actores entre las cuatro dimensiones anteriores. Implica la democratización y la participación de la sociedad civil local en todas las áreas de la toma de decisiones. En este sentido, la reconfiguración planteada en el orden político y social no se puede limitar a esto, sino que atravesaría también las infraestructuras humanas, la relación ecológica y definitivamente la económica. Todas en particular y en conjunto deberán replantear los modos y metas desde los que se han consolidado hasta hoy. Carlos Muñoz nos recuerda, recuperando el sentido original del documento Informe Brundtland, que la sustentabilidad, más que pretender afirmar los sistemas económicos y políticos actuales como viables, busca mantener en el tiempo la capacidad de satisfacer las necesidades humanas, resaltando que los objetivos económicos no pueden alcanzarse desvinculados de los sociales y los ambientales, pero que estos objetivos y los mecanismos que los hacen funcionar deben partir de la reorientación de los sistemas económicos y sociales, en términos tales que su viabilidad de largo plazo no quede en riesgo por desbordarse los límites que imponen las características del entorno natural. Sí, como hemos visto, la construcción de agendas públicas para la resolución de problemáticas sociales hacia la sostenibilidad implica el reconocimiento de los actores que intervienen en ellas en términos de igualdad y de forma que los actores sociales, particularmente los locales, salvaguarden el sentido comunitario que dio origen a las demandas. Pero este sentido tiene que recrearse creativamente, incorporando los elementos que les puedan servir como instrumentos para seguir consolidando sus logros.
En el informe Brundtland, la ONU nos recordaba: a menos de que seamos capaces de traducir nuestras palabras en un lenguaje que pueda alcanzar la mente y corazones de los jóvenes y de los menos jóvenes, no podremos llevar a cabo los amplios cambios sociales que son necesarios para rectificar el rumbo del desarrollo. Pues aquí en la escuela, nosotros tenemos tres necesidades, de las cuales son las necesidades básicas, las necesidades sentidas y las necesidades creadas. Y las necesidades básicas pues son lo que realmente necesitamos. Las sentidas son las que nosotros sentimos, como el hambre, nuestras necesidades fisiológicas, el necesitar respirar, etc. Y las necesidades creadas, pues de las cuales son, ay mamá que quiere un celular, cuando no puede ser eso, mamá que quiere una sabrita, no. Esas son las necesidades creadas que las empresas o medios de comunicación nos han ido inculcando, que pasen la tele, supongamos, nuevo celular iPhone X, ay, que es el mejor celular, que tiene la mejor cámara, cuando hay cientos de celulares que cumplen con la misma función. Bien. ¿Tú cómo ves que es el trabajo aquí en la escuela en relación con todos esos? Bueno, realmente estudié en Salina Cruz y realmente tenían otros métodos de trabajo donde los intendentes hacían los aseos y X así. Y cuando yo llegué en esta escuela vi un método muy diferente donde nosotros como alumnos teníamos ese deber de hacer el aseo y X así. O venir a las compostas a limpiar y así. Y ya creo que de eso sacábamos para ir a nuestro viaje. Entonces fue como que algo sorprendente, ¿no? Y sí, cuando llegué no me gustaba hacer aseo, la verdad, porque decía de que eso solo los hacían los intendentes, o realmente porque no había intendentes, ¿no? Y fue así donde mi ideología de pensar fue como que muy absurda, ¿no? Y yo creo que llegué acá en un momento donde cambié mucho la forma de pensar, la forma de actuar con las demás personas, porque en sí era muy así como que nada, pues, no era lo mío. Claro. Pero llega un momento donde cambias, ves personas de diferentes comunidades, convivir con ellos, trabajar con ellos, y es muy bonito, porque si realmente yo no me llevaba con esa persona, pues ahora me llevo con ella. Y así, aunque de hola y adiós. Claro. Yo creo que eso es como que convivir con todos ellos. Y eso creo que nos forma equipo. Nos hace como más unidas. Pues para el trabajo igual. Yo creo que es lo más importante. Desde que yo he venido desde el primero nos han enseñado aquí en Miravalle a cuidar el agua, a las plantas, a sembrar otro fruto nuevo. Sí. Eso es. Y eso aquí se enseña, pero ¿lo ven reflejado también en la colonia? ¿Ven que sí se va avanzando o queda muy a nivel de cada alumno, de cada familia? Nos están así, como que diciendo que nosotros somos ahorita ya el ejemplo, claro, para seguir, ¿no? Para que nosotros, la sociedad, ya no haga lo mismo que ahorita está haciendo, de que contamina y que tala los árboles y así. Y pues, no solamente aquí en la escuela, sino también a gente que esté afuera o en nuestras calles. Como por ejemplo de que ahorita las comisiones nos están poniendo así en la calle, o sea, para que nosotros mantengamos esa área de la escuela bien, también aquí en la escuela, para que no haya ninguna algo así como está más en la sociedad, o sea, que nosotros pongamos el ejemplo. Claro. Exacto, ponerlo en práctica y si podemos, pues, informar a otras personas para que, pues, ellos también ayuden o pongan de su parte
pues mejorar toda la comunidad. Entonces yo digo que eso sería lo que yo En la escuela estamos organizados por asambleas. Ajá. Entonces yo creo que todas las asambleas participamos en el buen vivir, ¿no? Claro. Por ejemplo, puedo comentar en la asamblea de alumnos, ¿no? Los chicos pueden asistir a espacios ecológicos que tenemos en la comunidad y ellos se ocupan de mejorar su comunidad, desde limpiar los parques que tenemos alrededor, recoger basura, poner letreros animando a la comunidad a que puedan también mantener limpios estos espacios. Dentro de la escuela, pues creo que también es importante la separación de residuos, ¿no? Que no le llamamos como tal basura, le llamamos residuos. Claro. Y es la parte de poderles inculcar a los chicos que ese desperdicio o basura que le llaman en la calle, para nosotros son residuos que se pueden utilizar para hacer juegos, como las llantas, los ocupan mucho los niños, las botellas para hacer varias manualidades, el periódico para reciclarlo y hacer más papel, las hojas de color. También tenemos un lugar donde se separan las hojas por colores, el cartón, el PET, la escuela va recaudando todo esto del PET para hacer varias cosas, por ejemplo el polietileno, y hacen muebles y mesas y todo eso, y los chicos pueden ir viendo que sí es real, ¿no? Que sí se puede ocupar esos residuos para una vida mejor, y en vez de estar como consumiendo, poder ocupar lo que ya tenemos. Claro, o sea, no solo es consumir, sino ocupar. ¿No? ¿Qué es para ustedes la biodiversidad? ¿A qué le suena? Me suena como un montón de plantas, de árboles, de animales, ¿no? De una gran, de una gama, ¿no? de cosas naturales, bueno, de naturaleza. Eso más o menos me suena. Ok. Sí, por muy cortita o por muy larga que sea la respuesta, está bien, no es chorros, ¿verdad? La biodiversidad es como diferentes tipos de culturas. También, cultura. Pero todas relacionadas con la madre tierra. Ya, ok. ¿Han oído hablar de la expresión del buen vivir? Sí. ¿Qué les suena? ¿Con qué se come el buen vivir? Yo creo que es una manera de vivir digna, aprovechando los recursos naturales que tenemos, pero con mera responsabilidad, con amor, que no hay que, bueno, la manera en que todo ser humano debería de vivir, ¿no? Pero que estamos mal acostumbrados o de plano no estamos al alcance de. Me suena como, bueno, yo lo veo así como esto. Yo pienso que es como el concepto que nos acerca a vivir más en equilibrio con la naturaleza. Ya. Perfecto. Aquí en la escuela, digo, ya lo mencionaron un poco, pero ¿de qué manera se relaciona lo que trabajan en la escuela con el buen vivir? Bueno, en primera, con la alimentación, tenemos aquí nuestro propio huertito que no es muy grande, pero de alguna manera a veces tenemos rabanitos, lechuguita para poder comer, que sabemos que es lo que estamos sembrando, porque es un trabajo hecho en base a la cooperación de todos los alumnos y maestros. Entonces, pues también se trata como de contextualizar a los chavos, ¿no? Claro. En un ambiente pues digno, ¿no? Se hace el intento. Claro. Como un ambiente de armonía, de poder llevarnos y de poder apreciar a nuestra madre tierra, a ser más conscientes del proceso que estamos viviendo como humanidad. Y bueno, eso es lo que tengo que decir. Ya. Y algo también es como la comunicación que tenemos todos los alumnos. Esa alegría que manifestamos en varios espacios que se nos dan en la escuela, esa libertad de elegir qué hacer, qué no hacer. Perfecto. ¿Cómo propondrían ustedes que en otros contextos, que en otras escuelas, se empezara a trabajar en esto del buen vivir?
es decir, en Juchitán, o en los lugares de donde vienen las escuelas normales, ¿qué tendrían que empezar a hacer si quisieran empezar a trabajar en esto del buen vivir? Pues yo creo que antes que empezar, que llevar a la práctica, como que empezar una reconstrucción mental, o ideológica, ¿no? Se puede decir, porque algo es muy cierto de que nosotros como alumnos hemos venido, ya nos han inculcado desde, no tanto en casa, también, bueno, sí, es la principal, ¿no? También. Es el núcleo, pero de nuestra educación, de nuestra formación, pero también las escuelas, entonces hemos estado siendo ideologizados, nos meten de alguna manera la comida chatarra, toda esta serie de cosas que ahorita nos está costando un montón desapegarnos de ellas. Ajá. Entonces yo creo que antes que nada es como una reconstrucción ideológica, ¿no? De hacer mucha conciencia, de brindar información, de realmente, tal vez, que no solamente se queda como que las pantallas de una exposición de lo que puede pasar con el mundo, ¿no? Sino ya sea visitando lugares que de plano ya, como la presa, en Guayapa, lugares que realmente demuestren que está pasando algo muy peligroso. Y después llevarlo a la práctica, ¿no? Con algunas cosillas que, por ejemplo, nosotros aquí no hacemos, pues tratamos de trabajar, ¿no? Escuela. Yo creo que lo primero sería tomar conciencia, porque sin eso pues no se podría hacer nada. Y también creo reconectar con la comunidad, para que así pues sea un trabajo colectivo. Bueno, en mi comunidad hay unas escuelas que como que trabajan con esto, que sí lo trabajan, intentan pues, hacen como pequeñas exposiciones sobre la comida, las danzas, la música. Claro. Sí, entonces no solo tiene que ver con la cuestión de la relación con la naturaleza, sino también con nosotros mismos, ¿no? Las relaciones sociales, las relaciones políticas, las relaciones económicas, ¿no? Que impactan en la naturaleza, ¿no? Muy bien. Pues, algo más que quisieran compartir así libremente, sin ningún línea, con otros compañeros, compañeras, secundaria, bachillerato, que es con los que vamos a estar trabajando respecto a esto de construir otros espacios, otros mundos posibles. Bueno, yo no todos los 3 años los llevo estudiando aquí en la escuela, en el bachillerato. Yo cursé 1 año y medio en un cobado, entonces la diferencia es muy notoria, ¿no? Yo creo que todos los chicos deberíamos tener la oportunidad de vivir una experiencia así para poder formarnos. Entonces, pues de alguna manera los profesores no siempre son como esa guía, ¿no? Porque lo he vivido, entonces uno como alumno, pues yo creo, y si llegamos a tener al alcance información como esta, pues aprovecharnos de, ¿no? Porque bueno, a veces como que nos ideologizamos, bueno, nos ideamos de que los maestros son quienes nos tienen que enseñar y podemos toparnos con la realidad de que muchas veces no es así, ¿no? Entonces, aprovechar toda la información, empezar a concientizarnos, porque aunque quisiéramos, no hay espacios realmente que lleven a la práctica este tipo de cosas. Y pues que soy muy contenta de haber llegado a este lugar y que es una nueva oportunidad, ¿no? De vida, porque yo siento que volví a nacer cuando me inscribí aquí al bachillerato de Solución Ixtaltepec. Muy bien. Pienso que es muy complicado el que las demás escuelas trabajen como en esta línea, porque es todo un modelo educativo que tienen. Entonces se tendría que hacer un cambio pues radical de eso, pero creo que nosotros como jóvenes tenemos mucha accesibilidad a información y que debemos aprovechar, salir como de esa burbujita donde vivimos y creemos que somos los únicos en la tierra y no. Hay más, debemos vivir en equilibrio con la naturaleza y con los demás. Nuevamente los jóvenes alumnos y maestros nos plantean que esto se puede ir construyendo desde el trabajo educativo, siempre que, como recuerda Eduardo García,
éste sea producto de esa deliberación colectiva, desde la construcción social de saberes y prácticas. Nos dice Eduardo García. Desde un enfoque constructivista, el trabajo con problemas es un proceso creativo de invención, en el que las personas implicadas negocian significados y construyen la realidad. El énfasis se pone en la actividad mental y en la interacción social, en la reorganización de las ideas de las personas, en que éstas inventen otras maneras de ver, que reinterpreten el problema y que, en último término, sean capaces de producir ideas nuevas, y no en el mero reconocimiento de unas verdades preestablecidas que encierra el mundo. La escuela deviene así en un lugar de invención, de creación y de construcción del mundo. Esta construcción implica que los actores sean capaces de dialogar desde la cotidianidad y desde su problematización con diferentes instancias, tanto dentro de las propias instituciones educativas como de las que son externas a ellas, para que los procesos de aprendizaje no se limiten al espacio escolar, sino que éste sea solamente el catalizador que los incentive y los posibilite.